Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy traemos estas dos figuras con su clásico packaging estilo retro. Las dos figuras las compré en una tienda distinta que se las voy a explicar un poco más adelante cuando hablemos del empaque. Y algo que les quiero recordar es que dejen su like, comenten, suscríbanse si les gusta el contenido y compartan con sus amigos, que así vamos a poder hacer que la comunidad crezca más. Así que no los entretengo más y vamos con el video. Bueno, como les dije anteriormente, estas dos figuras las compré en lugares distintos. La de Sandman la compré en la tienda que siempre compro figuras, que se llama Culture Shock Collectibles. Creo que ya no están haciendo envíos a Latinoamérica, porque después de la pandemia quedó un desorden enorme y subieron los precios de los delivery y todo eso, entonces no salía a cuenta y prefirió no seguir haciendo esos envíos. En cambio, esta otra figura la compré en una tienda que se llama EV Games, que por lo que yo sé es canadiense, no estoy seguro, pero que hay en Estados Unidos, Canadá, en distintos países. Así que bueno, vamos a pasar a ver el empaque un poco más de cerca y voy a usar la misma técnica para abrir las figuras que he usado siempre, que no los voy a mostrar porque de verdad es mucho y es incómodo grabarlo. Entonces prefiero hacerlo con calma para no dañar el empaque, pero si ustedes quieren ver un video cómo lo hago, solamente tienen que ir al video de Spider-Man Ben Reilly y ahí muestro exactamente cómo lo hago. Y hay otro video más, pero que no me acuerdo cuál era el otro. Así que bueno, vamos a ver más de cerca estas figuras. La primera figura es esta, que vendría siendo de Amazing Spider-Man. Y aquí podemos ver que se llama El Hombre Bolsa. Esa es la traducción. No sé la traducción si está bien o está mal. Se llama El Asombroso Hombre Bolsa, o sea, no sé. Pero bueno. Me costó $45 australianos. Y como podemos ver, viene la figura, un par de manos intercambiables y un papel que dice Kick Me, que lo más probable es que haya puesto en la espalda. Por la parte de atrás podemos ver la caricatura y una pequeña descripción del personaje, que esto, cómo extrañaba esto, porque los nuevos empaques no traen descripción de los personajes. Y siempre uno encuentra aquí cosas no interesantes, pero a veces hay cosas que uno no lo sabe y aparecen aquí. Así que bueno, si quieren leer esto le pueden poner pausa al video o va a estar en la descripción del video como siempre. Así que voy a pasar a sacar esta figura del empaque. Bueno muchachos, ya teniendo la figura afuera, habiendo abierto el empaque de esta manera, ven que se rompe un poco, pero queda bastante bien si uno la vuelve a poner adentro. Mejor voy a pasar a sacar la figura para que la podamos ver más de cerca. Bueno, aquí tenemos al personaje de Spider-Man, que la verdad se ve bastante bien, como pueden ver. Está muy gracioso. Yo creo que esta figura la voy a poner junto con el multiverso de mi Spider-Man, ya que estoy armando un multiverso con todos los Spider-Man que he podido recopilar. Se ve bastante bien, muy gracioso. Siento que está bien hecho, solamente trae un detalle mi figura, que en la parte del talón acá viene manchada, como que no lo pintaron bien. Así que voy a ver de qué manera puedo arreglar eso para que quede solamente el color de la piel. Así que bueno, pasemos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados. Articulación hacia arriba, muy poquita, y hacia abajo también poquita, como que esta bolsa no lo deja articular bien. Y tuve un poco de esperanza pensando que podía sacarle esto, pero la verdad es que no. O sea, viene ahí una cara muy rara solamente para que se le puedan ver los ojos y ya, y sea un sólido, pero no es una cara real de un personaje. En los hombros giran 360 grados sin ningún inconveniente, articulación hacia arriba, buena articulación, y hacia abajo. Algo que le falta a este personaje, ya que es un Spider-Man, debería tener articulación de mariposa, y no me gusta que no la tenga. Trae articulación de bíceps, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en el codo, bien un poco duro, pero trae buena articulación de codo. Articulación de muñeca, gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. Articulación de pecho, esto es lo máximo que articula hacia arriba, que es prácticamente nada. Y hacia abajo está bastante bien, pero siento que le falta un poco de articulación de pecho para ser un Spider-Man. Trae articulación de cadera, que gira en 360 grados. Esto es lo máximo que puede flectar la pierna hacia arriba, que está bastante bien, sí.
Punto de articulación en el muslo, que gira en 360 grados. Uf, está muy dura la articulación. 2 puntos de articulación en la rodilla a la vista. Bueno, eso se me olvidó decir, que todos los puntos de articulación vienen a la vista. Y el tradicional articulación del pie, que gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Vienen bien manchados los pies con pintura, no sé por qué. Antes de hablar un poco de la figura, voy a pasar a hacer el cambio de accesorios y hablamos un poco más. Bueno, no se me ocurre otra pose porque la verdad es que la articulación viene muy limitada como una figura normal y no tanto como una figura de Spider-Man. Pero se ve bastante bien con las manos en esta posición y por la parte de atrás con su cartel que dice Kick me, pateame. Está bastante bien. Siento que es una muy buena figura para reírse un rato, o sea, no es nada serio. Así que bueno, voy a pasar a la siguiente figura. Bueno, muchachos, y esta vendría siendo la siguiente figura, que es Sandman, o el hombre de arena, o el arenero. Tiene un montón de nombres porque la traducción cambia dependiendo del país. Aquí en la traducción en español le pusieron masa de arena, que lo más probable es que sea la traducción española porque yo nunca he escuchado eso. O a lo mejor le pusieron ese nombre por los accesorios que trae para ponerle este tipo de manos. Por lo que podemos ver, es un empaque estilo retro, de los que ya hemos visto de Spider-Man. Por la parte de atrás trae una pequeña descripción del personaje, la caricatura y cómo se cambian las armas. Así que bueno, es el mismo proceso que el anterior, así que voy a pasar a abrirlo y a mostrar la figura. Bueno, muchachos, aquí ya tenemos la figura fuera del empaque. La verdad es que se ve muy bien. Hay unos pequeños detalles que ya lo estoy viendo que no se ven tan bien, pero el resto de la figura está perfecta, se ve muy caricatura, así que voy a pasar a sacar la figura para que la veamos más de cerca. Bueno, ya teniendo la figura afuera, la verdad es que se ve muy bien. Y esto es perfecto, ya que esta figura en sí tiene que ser así de robusto, porque el personaje de esta manera se ve pero muy bien, la verdad. Me gusta bastante. El único detalle que le encuentro que no me parece para nada bien, que voy a tener que retocar, es que los brazos se alcanzan a ver que no están bien pintados. Como que el fondo era el verde oscuro, entonces le faltaron capas de pintura para que quedara bien. O sea, eso no me gustó para nada, pero la figura en sí está bien hecha. Y podemos ver también que tiene punto de articulación a la vista en la rodilla, pero no en los codos, que eso es algo ni bueno ni malo, pero mejor que tenga al menos punto de articulación cubierto, que eso es buenísimo. Así que bueno, vayamos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, tiene muy buena articulación hacia arriba. Y hacia abajo también muy buena articulación. En los hombros giran en 360 grados, sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, buena articulación. Punto de articulación de bíceps, que gira en 360 grados. 2 puntos de articulación en el codo, están un poco duros, se ven de esta manera, que está bastante bien. Punto de articulación del pecho, que flexiona de esta manera hacia arriba, que es muy poquito. Y hacia abajo también, no tiene bastante, está muy regular la articulación del pecho. Tiene articulación de cadera, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. En la articulación de las piernas, eso es lo máximo que puede subir las piernas, está bastante bien. Tiene punto de articulación de muslo, que gira en 360 grados. 2 puntos de articulación en la rodilla, que tiene muy buena articulación de rodilla. Y la tradicional articulación del pie, que gira en 360 grados. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Algo que me falta de esta figura, que yo no sé si existirá algún Sandman sin piernas o con las piernas volviéndose arena o algo así, porque este personaje puede transformar todo su cuerpo en arena, en distintos objetos hechos de arena. Entonces sería un muy buen detalle que se pudiesen intercambiar las piernas o cosas así, como las figuras estilo buff que se pueden unir y sacar. Sería muy buena opción. Bueno, voy a pasar a hacer el cambio de accesorio a ver qué tal se ve. Bueno, de esta manera es como se vendría viendo la figura con su accesorio. Algo que no me gusta mucho de esto es que para poder poner esto hay que poner esta pieza primero y hay que meterla mucho, que quede bien encajada en la figura para poder poner esto, porque si no quedan medio flojos y se salen fácilmente al girarlos. O sea, si pueden ver, ahí tiene la parte del brazo, entonces esto va encajado, pero tiene que ir muy encajado, si no la otra no puede entrar bien.
y queda un poco en el aire y se sale. Le falta un poco ahí de ajuste, pero la verdad es que se ve muy bien como para poder ponerlo en poses de pelea. Y esta cara que está como parte de arena y parte de la cara normal, se ve muy bien y he visto muchas fotos que hacen con el Spider-Man atravesando esa parte con la mano y todo eso. Está bastante bien. Bueno, algo que me di cuenta que comparten estas figuras, que el hombre de arena, al tener tanto peso en los brazos, cuesta mucho pararlo porque se tiende a ir hacia adelante a cada rato. Que eso no está tan bueno porque debieron haber hecho los objetos muy livianos y la figura en sí más pesada para que pudiese mantener un punto de equilibrio haciendo la pose que fuera. Y en cuanto a la figura de Spider-Man, también se pasa cayendo porque es tan delgada la figura y tan liviana que cualquier movimiento se cae al piso. Entonces me costó mucho ponerlo en esta pose, pero me parece una muy buena figura. Si me preguntan, para mí valen 100% la pena. Traen varios accesorios, eso está muy bueno. Está muy bien hecha la figura para hacer estilo retro, me gustan bastante. Así que espero que les haya gustado el video. Dejen su like, suscríbanse, compartan con sus amigos, vayan a la cuenta de Instagram y nos vemos en el próximo video.